Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar nuestras clases de seguridad en redes con conceptos sobre firewalls. Vamos a hablar de las ventajas de contar con un firewall, así también de sus inconvenientes, cómo funcionan y también un poco de los firewalls de última generación. Idealmente un firewall debe poder controlar todo el tráfico de la red, tanto que fluye hacia dentro de la red como el que fluye hacia fuera de la red, y permitir aquel tráfico que esté autorizado, el cual va a estar basado en la política de seguridad que se quiere implementar, y obviamente denegar el tráfico que está prohibido por esa política de seguridad. Entre las ventajas del firewall podemos decir que se pueden utilizar como punto esencial de la aplicación de la política de seguridad. Pueden soportar técnicas avanzadas de autenticación, como por ejemplo smart cards, contraseñas de un solo uso, de manera más eficaz y económica que si hiciera con un equipo especial. Suelen también resultar un buen sitio para centralizar alarmas y registro de tráfico. Comparado con un sistema de propósito general, tienen mucha menos configuración y comparados con un sistema necesitan pocos usuarios definidos para poder llevar a cabo su configuración y su mantenimiento. Usualmente la recomendación para la configuración es siempre configurar un firewall de la forma más restrictiva posible, es decir, no dejar pasar ningún tráfico que no esté específicamente permitido. Usualmente se crean las reglas del tráfico permitido inicialmente y después se deniega cualquier otro tráfico que no esté específicamente permitido. Entre sus debilidades podemos señalar, por ejemplo, que usualmente cuando hay algún problema con una aplicación, al primero que se le culpa suele ser al firewall. Obviamente, su uso puede significar tener que dejar de usar algunos servicios que no se consideran seguros. Puede provocar además una sensación de seguridad falsa para los usuarios y administradores de la red estar protegidos por un firewall, ¿verdad? Por decir, bueno, ya tengo un firewall, no necesito más protegerme, ¿verdad? No necesito antivirus, no necesito otras capas de seguridad. Y si no se usan en conjunto con otras medidas de seguridad, se produce una centralización de todas las medidas en un único sistema. Si este es comprometido, si el firewall es comprometido, va a dejar a toda la red sin ningún tipo de protección. También si son muy sofisticados o si son muy complicados de configurar, ¿verdad? Se pueden meter errores que pueden finalmente hacer que el firewall sea inútil. Y también pueden representar un cuello de botella para el tráfico de red. Si el firewall tiene demasiadas reglas aplicadas y no tiene, por ejemplo, el firewall necesario para poder realizar un análisis de todo el tráfico, puede ser muy lento el tráfico de red. La ubicación misma del firewall se puede convertir también en una desventaja. Mirando esta imagen podemos decir, ok, instalamos un firewall y estamos protegiendo los servicios FTP, SSH, SMTP, ¿verdad? Pero si vemos más detenidamente, vemos que una sección de la red está desprotegida. Hay dos equipos, ¿verdad? Un equipo de un administrador y un equipo de un cliente, que se conectan, por ejemplo, directamente a Internet sin estar protegidos por un firewall. Los filtros, o entre los tipos de firewall vamos a encontrar los que son los filtradores de paquete. Los filtradores de paquete suelen ser, bueno, aunque no siempre, ¿verdad? Routers que filtran el tráfico basando en combinaciones de diferentes campos de las cabeceras IP o TCP, ¿verdad? O UDP también, de cada mensaje, y trabajan en las capas de red y de transporte. También tenemos los firewall de aplicaciones, ¿verdad? También llamados gateway de aplicaciones o servidores proxy, que suelen ser equipos intermedios y aceptan peticiones entrantes de servicios de red. Realizan las llamadas adecuadas en favor de cada cliente de un servicio correspondiente y trabajan en la capa de aplicación. Luego tenemos los firewall tipo Stateful Inspection o de filtrado dinámico de paquetes, que son capaces de mantener el estado de cada sesión a través del cortafuegos y pueden cambiar las reglas de filtrado en forma dinámica conforme a lo que esté definido en la configuración. También tenemos los firewall híbridos, que suelen tener propiedades que son resultado de la combinación de todos los firewall anteriores, y los firewall de siguiente generación, que lo que hacen es implementar otras medidas dentro del firewall, ¿verdad? Además de la inspección del tráfico de red por reglas, ¿verdad?, que se quieran aplicar. Buscan, por ejemplo, firmas de ataques, tienen funcionalidades de Intrusion Detection System, y también firmas de malware o de virus, ¿verdad? También tienen funcionalidades de anti-malware y antivirus. En particular, los filtradores de paquete, como comentamos, operan a nivel de la capa de red IP, ¿verdad? O a nivel de la capa de transporte, ¿verdad? TCP/UDP, de la familia de los protocolos TCP/IP. Filtran los paquetes basándose en los valores de algunos campos de las cabeceras de los paquetes o de las tramas, ¿verdad? Algunos de los filtros de paquete además ofrecen la posibilidad de filtrar el tráfico en función del enlace de red, del MAC address, por ejemplo, del que procede dicho tráfico. Y cada filtro está compuesto por una serie de reglas que van a utilizar distintos valores y se van contrastando, ¿verdad?, para definir, bueno, qué tráfico puede pasar y qué tráfico no, ¿verdad?
Las máquinas que tienen la funcionalidad de filtradores de paquetes, ¿verdad? Pueden tener dos interfaces o muchas más, ¿verdad? Y también depende de la política de seguridad en qué interfaces se van a aplicar esos filtros, ¿verdad? No tienen pues, por qué ser necesariamente en todas. Otra consideración importante es en qué sentido se va a aplicar ese filtro, ¿verdad? Puede aplicarse que solamente el tráfico entrante es el que se va a filtrar o solamente el tráfico saliente o bueno, en las dos direcciones, que obviamente es lo recomendable, ¿verdad? Prácticamente cualquier filtrador de paquetes son los campos de las cabeceras los que se usan como criterio de filtrado, ¿verdad? Estos campos pueden ser las direcciones IP de origen y destino del mensaje que viajan en la cabecera IP, los números de puerto origen y destino del mensaje que son parte de la cabecera TCP o UDP, ¿verdad? El tipo de protocolo o número de protocolo que es parte de la cabecera IP, ¿verdad? Indica, como ya se vio anteriormente, ¿verdad? Si es un tipo ICMP o CPF, TCP, UDP, etcétera, y una serie de opciones también de la cabecera TCP, ¿verdad? Como son los bits de sincronización, las banderas que tenga, si es ACK, FIN, RST, etc. También cualquier filtrador de paquetes tiene la posibilidad de utilizar expresiones regulares que permitan especificar, por ejemplo, números de puerto o rangos de números de puerto, ¿verdad? Por ejemplo, la mayor parte de los servicios de aplicaciones usan números de puerto normalizados, ¿verdad? Por ejemplo, el 22 usa el SSH, ¿verdad? Los clientes usan números de puerto al azar, ¿verdad? Son randómicos, por encima de 1023. Entonces tiene que ser posible, ¿verdad? Utilizar expresiones regulares, ¿verdad? Que puedan ser implementadas las reglas de manera que poner, por ejemplo, los puertos mayores que 1023 o los puertos menores que tal, ¿verdad? iptables o firewall-d, ¿verdad? Que son servicios de Linux, son buen ejemplos de filtradores de paquete. Su tecnología es bastante simple y además son muy transparentes de usar para los usuarios. No obstante, ¿verdad? También los firewall tienen una serie de puntos débiles, ¿verdad? Que se tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, si la configuración llega a hacerse muy grande, puede hacerse muy difícil mantener esa configuración, ¿verdad? Si paso de tener 10 a 20 reglas a tener 300 o 400 reglas, ¿verdad? Cada vez que voy a meter una regla, ¿verdad? Puede ser mucho el trabajo que voy a tener, ¿verdad? Si se tiene que hacer alguna excepción ocasional, ¿verdad? Qué sé yo, por hoy o por la semana, ¿verdad? Es posible que haya que cambiar toda la configuración, inclusive, ¿verdad? O analizar toda la configuración para ver si nos está haciendo algo mal. Tampoco permiten realizar controles a nivel de usuario, ¿verdad? Siempre estamos hablando de los controles se realizan a nivel de la capa de red y la capa de transporte, ¿verdad? Tampoco se puede filtrar por aplicación, ¿verdad? O sea, esos tipos de firewall no son conscientes de qué aplicación son las que se están bloqueando o dejando pasar, ¿verdad? Y tampoco no es fácil filtrar protocolos con más de una conexión activa simultáneamente, ¿verdad? Existen servicios de red, ¿verdad? Como FTP que utilizan conexiones simultáneas, ¿verdad? En varios puertos. Entonces es muy difícil para estos tipos de firewalls, ¿verdad? Seguirle el trazo a toda esa conexión, ¿verdad? Y tampoco suelen guardar registro de los accesos de los usuarios. Como estamos hablando siempre de la capa de red y la capa de transporte, tampoco se tiene conciencia de cuál usuario es el que está accediendo a cuál puerto o a cuál número IP. Luego tenemos los gateways de aplicación o los firewalls de aplicación, ¿verdad? En lugar de soportar los filtros a nivel de red y de transporte, como los filtradores de paquete, los servidores de firewall de aplicación soportan filtros a nivel de la aplicación, ¿verdad? Un firewall con esta tecnología se aplica para una aplicación en particular, es decir, puede haber un firewall para cada aplicación, ¿verdad? Un ejemplo de firewall de aplicación son los Web Application Firewall, ¿verdad? Que sirven para filtrar tráfico web, ¿verdad? Por ejemplo, también otro ejemplo de un servidor proxy, ¿verdad? Funciona también como gateway de aplicación. Funciona en una máquina con dos placas de red. Reside entre los clientes y el servidor. Intercepta todas las peticiones del cliente y es el que las envía al servidor. Bueno, las evalúa primero, decide qué tráfico pasar o no, ¿verdad? O qué tráfico cortar. Y siempre desde el punto de vista del usuario la comunicación se realiza con un servidor real, aunque realmente la conexión, ya sea TCP o UDP, ¿verdad? Se realiza entre el cliente y el servidor proxy. El servidor proxy es el que verdaderamente se conecta con el servidor al que uno se quiere conectar finalmente, ¿verdad? Bueno, también hablamos de los Web Application Firewall, ¿verdad? Que es, por ejemplo, un firewall de aplicación para aplicaciones web, ¿verdad? Puede, por ejemplo, detectar ataques de SQL injection, ataques de cross-site scripting y bloquearlos, ¿verdad? Porque, bueno, porque es capaz de ver ese tráfico HTTP que va pasando a través de él, ¿verdad? Porque, bueno, puede hablar el mismo lenguaje que la aplicación. Los puntos fuertes de los gateways de aplicación o de los firewall de aplicaciones que permiten filtrar a nivel de la aplicación, lo que quiere decir
que pueden filtrar por operaciones concretas del protocolo de aplicación, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de un FTP, se puede filtrar por los comandos get o put, por nombre de usuario o incluso por el nombre del archivo que se está transfiriendo, ¿verdad? Se podría implementar una regla de bloqueo de todos los comandos put y nadie va a poder subir archivos, por ejemplo, del servidor FTP, ¿verdad? Más allá de que el servidor tenga ese permiso o no tenga ese permiso de subir archivos, ¿verdad? Es mucho más sencillo restringir el acceso a un servicio, ¿verdad? Puedo habilitar o deshabilitar el servicio y ya está, ¿verdad? Simplifica enormemente las reglas de filtrado, ¿verdad? Y solo, o sea, si quiero, por ejemplo, no permitir el tráfico web hacia afuera, ¿verdad? Con una application firewall, puedo decir, bueno, todo lo que va por la aplicación web la bloqueo y ya está, ¿verdad? O sea, no tengo que preocuparme de, bueno, si usa tal puerto, si usa tal otro, si usa tal IP, si usa tal otro, ¿verdad? Y también permite un grado de ocultación de la estructura de la red que está por detrás, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estoy utilizando un proxy para navegar, ¿verdad? Que es como un firewall de aplicación, el exterior lo que ve es la navegación del proxy, no ve la navegación de mi equipo interno que está navegando a través del proxy. Pero bueno, también tiene sus desventajas, ¿verdad? Al funcionar un proceso proxy por servicio se debe tener usualmente una multitud de firewalls por aplicación, ¿verdad? A no ser que tenga un application firewall, ¿verdad? Que pueda tener varias aplicaciones. Además, ¿verdad? Dependiendo de la tecnología que estoy utilizando, ¿verdad? Puedo requerir instalar algún tipo de cliente especial en los equipos que van a utilizar esos firewalls, ¿verdad? Y también puede llegar a ser un cuello de botella tremendo para el tráfico, ¿verdad? Bueno, porque están haciendo un análisis a nivel de la aplicación. La última evolución de los firewalls son los Next Generation Firewall, ¿verdad? Bueno, así como las amenazas y los ataques o los ciberataques van evolucionando, ¿verdad? Eso exigió que los firewalls, ¿verdad? Se vayan también evolucionando con el tiempo. Los firewalls de siguiente generación combinan las funciones de los firewalls tradicionales con sistemas, por ejemplo, de prevención de intrusos, ¿verdad? IDS, e incluso con sistemas anti-malware, ¿verdad? Son capaces además de filtrar los tráficos a nivel de la capa de red y de la capa de transporte. También son capaces de filtrar el tráfico a nivel de la capa de aplicación. También son capaces de revisar firmas de ataque, por ejemplo, serían capaces de detectar ataques de negación de servicio y bloquearlos, ¿verdad? Y además son capaces de detectar otro tipo de ataques como cross-site scripting, SQL injection, detenerlos. Y también firmas, por ejemplo, de malware, ¿verdad? Que van tratando de pasar a través de la red y bloquearlos. Adicionalmente hay firewalls de próxima generación para amenazas específicas, por ejemplo, firewall de siguiente generación para ataques a la web, para peligros específicos, y tienen un nivel más detallado de protección. Obviamente, ¿verdad? Tienen un costo también importante. Sin importar la tecnología firewall que yo esté usando, ¿verdad? Hay otra medida importante de seguridad que forma parte del diseño de la red, ¿verdad? Existen varias topologías de red, pero siempre es bueno seguir ciertas buenas prácticas de seguridad a la hora de diseñar una red. Aquí es donde vamos a hablar de lo que es una red MZ, o zona desmilitarizada, ¿verdad? Que es una red que está directamente conectada con el firewall que se está utilizando, ¿verdad? Ocupa una tercera interfaz en el dispositivo de firewall, ¿verdad? Y se suele trabajar con una DMZ porque se suele colocar en esa red, es una red separada de la red interna, los servicios que yo quiero publicar o que estén disponibles en internet, ¿verdad? Pero que también no quiero que esté en la misma red interna de mi organización, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Bueno, si alguno de esos servicios resulta atacado con éxito, por ejemplo, ¿verdad? Se logra atacar con éxito un servidor web, ese servidor web se logra acceder incluso hasta el sistema operativo y tener privilegios de root. Si ese servidor estuviese en mi red interna, se tendría la posibilidad de atacar directamente a la red interna, ¿verdad? Entonces se establece esa DMZ en caso de que, bueno, uno de esos servidores que está expuesto a internet es atacado y es atacado con éxito. Solamente se puede, o al menos se pone una barrera más para que no llegue a la red interna, ¿verdad? Como puede verse en esta figura, ¿verdad? Si los servicios que están en esa DMZ, ¿verdad? Que también está protegida por el firewall, ¿verdad? Es atacado, por ejemplo, ya sea el servidor web, el servidor de correo, el servidor DNS, esa red está separada, ¿verdad? de la red interna. Entonces cualquier ataque en esa red solamente va a dejar indefensa esa red y no la red interna o bueno, toda la red que esté detrás del firewall, ¿verdad? La robustez y la seguridad va a depender entonces claramente de, bueno, del firewall que esté seleccionando, de lo bien configurado que esté y del diseño que yo decida tener en la red, ¿verdad? Obviamente siempre es una buena idea, ¿verdad? Utilizar una DMZ y utilizar un firewall, ¿verdad? Porque con eso tengo o estoy aplicando, ¿verdad? Dos principios de seguridad. Primero,
Si elijo, ¿verdad?, un firewall que no sea, que no esté también ejecutándose en el router, ¿verdad?, tenemos un principio de diversidad de defensa, ¿verdad? Puedo tener una defensa en el router y una defensa en el firewall. También hay una defensa en profundidad, ¿verdad?, porque los ataques tienen que ser capaces primero de atacar el router y luego atacar el firewall. Si además soy también un poco más paranoico, ¿verdad?, puedo poner un firewall otra vez detrás de la DMZ, ¿verdad?, para proteger de vuelta, ¿verdad? O sea, la defensa está basada en que se tiene que atacar el router, se tiene que atacar el primer firewall, se tiene que atacar la DMZ, se tiene que atacar un segundo firewall y recién ahí se puede llegar a la red interna, ¿verdad? Básicamente lo que estamos haciendo es aplicar el concepto también de perímetro de seguridad, pero a nivel de redes. Eso es todo por la clase de hoy. Hemos visto firewalls, ¿verdad?, para qué sirven, cómo funcionan, los tipos de firewalls, y hablamos un poco de la DMZ y por qué es importante aplicar el concepto de DMZ en una red. Eso es todo por la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente clase.